Bienvenidos a todos y todas, compañeros, principalmente de América Latina y Europa, que están en esta reunión de trabajo y solidaridad con los derechos humanos y con la vulneración de derechos humanos en Nicaragua, como todos sabemos, y muy bien lo hemos expresado desde el año 2018 hasta ahora. eh, Han habido una constante y creciente vulneración de los derechos humanos de todo tipo por la dictadura de Daniel Ortega. Eh, y en ese sentido, la Alianza Progresista junto a UNAMOS, eh, invitamos creo que a un excelente panel para poder discutir la situación actual, pero también estamos a 2 meses del proceso electoral que vive Nicaragua, que aquí lo vamos a discutir, las características que él tiene y todo lo impropio de él. Y quisiéramos que centrar la conversación yo diría con bastante claridad en Nicaragua, porque que no nos escapemos de Nicaragua, porque están pasando cosas en la región tan fuertes en algún sentido en otros países, pero en esta conversación centrémonos, y esa es la invitación particularmente en lo que ocurre en Nicaragua. Y por eso pusimos 3 preguntas que son creo que las que convocan al debate, ¿no? Primero, que tiene que ver con las perspectivas de las fuerzas democráticas que estamos apoyando y comprometidas con, eh, con el proceso nicaragüense. Segundo, las consecuencias y buscando una solución a la salida de esta crisis, que es profunda, como ustedes saben. Y tercero, ¿qué podemos hacer como comunidad internacional? Y yo creo que esa es la pregunta finalmente que, que a veces más nos cuesta, ¿no? De cómo avanzar, donde tenemos una región en particular con muchas y varias y distintos niveles de crisis. Y, y en ese sentido, yo quisiera decir una sola cosa antes de empezar. Eh, Me acordaba yo y con esto termino. Me acordaba de cuando una profesora, una antropóloga prestigiosa, muchos, yo diría ya siglos atrás, decía que consideraba que la primera señal de civilización de una cultura era cuando un estudiante de antropología le preguntaba sobre los cuencos de arcilla para afilar piedras, ¿no? Que ella había encontrado que ese es el primer rasgo de una civilizatoria antigua. Pero la profesora le respondía a la estudiante que sí, el cuenco servía para muchas cosas, ¿no? Para alimentarse, para buscar sonidos, para arrancar de los depredadores, pero que no podía vivir ese animal sin que no tuviera un cuenco, eh, porque se podía desangrar. Por eso siempre le dijo, cualquier lesión, cualquier dolor, cualquier persona, grupo que tenga un dolor, solo puede ser resuelto a través de una ayuda que transforme esas dificultades eh, eh, de una manera de acción conjunta. Por eso la civilización y el paso principal o primario de una civilización es la ayuda comunitaria y la acción conjunta. Eh, Eso quiero dejarlo como mensaje porque de esto solo no se puede salir. Se puede salir solamente con trabajo conjunto, acción y compromiso, y esto como acción política. Entonces quisiera presentar o sea, no los voy a presentar a todos, sino que los voy a ir presentando porque cada uno ya lo tiene en la invitación, quienes lo están escuchando o quienes lo están viendo por Zoom, quienes también lo están viendo por Facebook, que se está transmitiendo a otros países. Lo hicimos de esta manera por seguridad, para que no se nos hackee el sistema. La primera intervención del panel, vamos a dejar a Luis Carrión, que es conocido por todos ustedes, eh, diría yo, pero no, voy a nombrarlo a todos primero. No va a estar Luis Carrión, eh, miembro de la Junta Directiva de UNAMOS,
la profesora Marínez Ruz, que es coordinadora de la Cátedra de Centroamérica de la Universidad de Chile, el nuevo y flamante presidente de la IUCI, Jesús Tapia, que ha logrado el triunfo hace un par de semanas. Mis felicitaciones, Jesús, nuevamente, y una excelente gestión en estos próximos años y en tu periodo. Se nos sumará el diputado Nacho Sánchez, europarlamentario del Partido Socialista Obrero Español, quienes nos han estado apoyando fervientemente en esta y otras actividades previas. Y Marcelo Ferreira, coordinador nacional de los progresistas en red de Argentina, que en particular, Marcelo, desde el primer día que, que hemos estado armando y organizando estas y otras actividades previas, ha estado bien comprometido, muy comprometido, y te lo agradecemos, Marcelo. Entonces, sin más, y como no siendo yo el actor principal de esta jornada, y en ningún caso quiero hacerlo, dejo con usted a Luis Carrión, economista, máster en Administración Pública. Fue uno de los 9 comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la década de los 80, fundador de UNAMOS, antes Movimiento de Renovación Sandinista, fundado en 1995, y actualmente, como les decía, es miembro de la Junta Directiva Nacional de UNAMOS. Creo, compañero Carón, por favor, no más de 15, 20 minutos para que después, como le expresábamos, pudiéramos tener diálogo, inquietudes más allá y creo que el sólido contexto que usted nos va a poner y dejar va a ser muy de mucha ayuda para la conversación que viene. Adelante. Muchas gracias, José. Saludes a todas las amigas y amigos que nos están escuchando y siguiendo. Antes que nada, deseo agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes para exponer la situación que vive Nicaragua. Hoy debería comparecer ante ustedes nuestra presidenta Suyén Barahona, quien se encuentra prisionera de la dictadura de Ortega, junto a otros 5 miembros de nuestra Junta Directiva Nacional. Hugo Torres, vicepresidente y viejo luchador revolucionario, quien el 27 de diciembre de 1974 participó en un operativo guerrillero que permitió la liberación de Daniel Ortega, entre otros presos políticos de entonces. Y junto a él, Dora María Telles y Víctor Hugo Tinoco, dirigentes destacados de la Revolución Sandinista, a los que se suman Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, representantes de una nueva generación de líderes democráticos que nuestro partido promueve y alienta. Todos ellos secuestrados sin orden judicial y sin derecho a la defensa en un periodo de 24 horas. No hay duda de que el golpe dirigido contra UNAMOS es no solo un reflejo del espíritu vengativo de la pareja gobernante, sino también un reconocimiento al papel que nuestro partido ha jugado en la lucha por la democracia desde antes del 2018, pero sobre todo en los últimos 3 años en que hemos promovido sin descanso la lucha cívica contra los abusos del régimen y la unidad de toda la oposición contra la dictadura de Ortega. Desde un inicio, Ortega nos acusó de ser los responsables del levantamiento de abril del 2018 y a partir de ahí no cesaron ni por un momento las calumnias, las amenazas, las campañas de descrédito, las acusaciones descabelladas y el acoso policial a nuestros dirigentes. El odio de Ortega contra UNAMOS se explica también porque a pesar de todos sus esfuerzos por destruirnos, desde el 2008, cuando nos arrebató la personalidad jurídica, seguimos y seguiremos en esta lucha hasta ver a nuestro país encaminado por la senda de la democracia, el progreso y la justicia social. Las capturas de nuestras compañeras y compañeros se han producido en el contexto de una enorme oleada represiva que ha llevado a prisión a los principales líderes y figuras representativas de la oposición y a personas influyentes en las redes sociales. La macabra contabilidad asciende hasta ahora a 6 aspirantes presidenciales, a líderes políticos y sociales, a viejos luchadores sandinistas, empresarios, estudiantes y periodistas que se suman a los más de 130 prisioneros políticos que ya guardaban cárcel en las prisiones del régimen. Estos secuestros se acompañan de una campaña de acoso y detenciones a activistas y dirigentes locales de la oposición y una campaña de terror mediático
que desde su tarima de vicepresidenta orquesta Rosario Murillo y repiten sus voceros oficiosos, insultando, amenazando, acusando falsamente, fabricando noticias y anunciando inminentes capturas contra sacerdotes, periodistas, empresarios y cualquier opositor. A pesar de que Ortega se declara víctima de una gran conspiración imperialista, su represión ha sido indiscriminada, pues no ha distinguido entre derecha e izquierda, entre progresistas y conservadores, entre políticos y empresarios, entre ricos y pobres, o entre patrones y trabajadores, reconociendo implícitamente el carácter amplio y diverso de los movimientos azul y blanco. Ortega persigue eliminar toda forma de protesta y resistencia cívica, descabezando a la oposición y creando un clima generalizado de miedo y parálisis, y de paso hacerse de un buen grupo de rehenes. Las elecciones de noviembre de este año han sido efectivamente liquidadas, pues apuntan a realizarse sin candidato, excluida la mayoría de la oposición, sin derechos ciudadanos, sin libertad de expresión, movilización y organización, sin observación internacional y con órganos electorales totalmente controlados por el régimen. El resultado no será otro que la confirmación de Ortega en el poder por otros 5 años más. Es claro que las elecciones en estas condiciones no constituyen una vía para solucionar la crisis política y social que arrastramos. La gente podrá ir a votar, pero no elegirá, y sus resultados no le darán ninguna legitimidad al gobierno que surja de ellas. La crisis no solo se mantendrá, sino que probablemente se profundice, agravando la situación de los derechos humanos y las condiciones de vida de los más pobres, prolongando así el sufrimiento del pueblo. Ortega teme más que nada a la reanimación de la movilización popular, que en el 2018 lo puso contra las cuerdas y le significó una pérdida considerable de su base de apoyo político. Y la campaña electoral ofrece o ofrecería el escenario ideal para que la protesta cívica se reactive. Por eso decidió liquidar esa posibilidad de antemano, desatando la represión que hemos descrito anteriormente, estableciendo desde el año pasado leyes que criminalizan la actividad opositora y regulaciones a la actividad de campaña que la reducen casi a cero. Eso no incluye el hecho de que la casi totalidad de las televisoras de Nicaragua son propiedad de la familia Ortega o están bajo chantaje para silenciarlas, por lo que el espacio para la publicidad opositora en la campaña es casi nulo. Previo a las capturas, la dictadura lanzó feroces campañas divisionistas, chantajes y amenazas para sacar del juego electoral a los aspirantes presidenciales con más posibilidades de entusiasmar a la población y movilizar a la gente a votar masivamente. Parte de esta ofensiva fue la aprobación de leyes inhibitorias y la suspensión de la personalidad jurídica del partido político que serviría de vehículo para la participación electoral de la coalición nacional, amplia alianza de movimientos políticos y sociales que se quedó por ese hecho imposibilitada de participar en las elecciones. La maniobra no tuvo el resultado esperado por Ortega, pues a pesar de ello, la mayoría de los aspirantes presidenciales se encaminó a participar en el proceso de selección interna del único partido legal que aún puede considerarse de oposición, y los más importantes de estos precandidatos se comprometieron a respaldar incondicionalmente al que resultara seleccionado. Este candidato unitario tendría las posibilidades de generar una movilización lo suficientemente amplia para derrotar a Ortega aún en las condiciones sumamente desfavorables en que se está desarrollando el proceso electoral. Por eso Ortega reaccionó como lo hizo y procedió a la captura de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana, capturado al día siguiente de haber sugerido que podría aceptar una candidatura presidencial. Estas capturas significan que efectivamente será Ortega quien decida y escoja al candidato que lo enfrente en las próximas elecciones, convirtiendo todo el proceso en una dolorosa farsa. Pero la represión se extendió más allá a los principales dirigentes opositores y además de los directivos de UNAMOS han sido apresados líderes de la UNAP y de la Coalición Nacional como Violeta Granera y José Palé, los dirigentes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez y los dirigentes del movimiento campesino Freddy Navas y Pedro Mena.
Ortega también encarceló a 2 dirigentes empresariales ligados a grandes grupos que hasta el 2018 mantuvieron una alianza con Ortega, pero que desde entonces y bajo la influencia del movimiento popular rompieron esa relación y se sumaron a las demandas de justicia y democracia levantadas por la oposición azul y blanco. Ellos son Luis Rivas, principal ejecutivo de uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica, y José Adán Aguirre, quien fuera durante más de 10 años presidente de la gremial de los empresarios y principal interlocutor de Ortega Murillo durante los años de luna de miel. Dentro de esa misma línea fue intervenida FUNIDES, centro de pensamiento ligado al sector privado dedicado al análisis de políticas públicas, cuyos directivos se encuentran huyendo en su mayoría. Casi todos los capturados han sido acusados de promover el terrorismo y preparar un golpe de Estado, que es como el régimen denomina a las protestas cívicas y a cualquier actividad opositora. Sin embargo, casi todos ellos esperaron con serenidad y actitud totalmente pacífica a sus captores, que llegaron a sus casas con lujo de violencia y despliegue de fuerza, mostrando con ello que su única arma, la de los opositores, es el valor cívico y una enorme dosis de dignidad. El otro eje de la represión se ha dirigido contra el periodismo independiente, al que Ortega busca silenciar desde el 2018, cuando ocupó ilegalmente las instalaciones de 100% Noticias y encarceló a sus directivos Miguel Mora y Lucía Pineda. Lo mismo ocurrió con las oficinas de Semanario Confidencial, programa también de televisión y de radio, uno de los medios más influyentes del país, el cual fue nuevamente asaltado hace unos pocos meses. Desde entonces y ahora con más intensidad, los periodistas son impedidos de realizar su trabajo, hostigados, amenazados, interrogados y asaltados, al punto que muchos de ellos se han visto obligados a exiliarse para preservar su integridad y continuar su labor periodística. Esta escalada represiva no es un mero exabrupto de un gobierno autoritario, sino que representa un cambio cualitativo en el modelo político que está buscando consolidarse como una dictadura con tintes totalitarios y naturaleza dinástica, basándose predominantemente en el uso de la fuerza. El régimen domina y utiliza a todas las instituciones públicas para ejercer el control de la sociedad, eliminar cualquier forma de oposición y apagar todas las voces críticas. Ortega controla la Asamblea Nacional mediante múltiples fraudes electorales, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, la Policía, el Ejército y todas las demás instituciones, incluyendo la mayoría de los gobiernos municipales. Instituciones como el Ministerio de Salud, el Instituto de Seguridad Social, los notarios y los contadores son usados o forzados a servir en labores de espionaje político, y los servicios públicos se usan para beneficiar a los amigos y castigar a los adversarios. Ningún acto gubernamental, aunque sea poco significativo, ocurre sin ser utilizado para hostigar o sabotear a un opositor y sin que sea autorizado por los Ortega Murillo o su círculo íntimo. Se han aprobado leyes ilegítimas e inconstitucionales para criminalizar la actividad opositora e incluso el ejercicio de los derechos ciudadanos, como la ley de ciberdelitos, que pena la difusión de información que sea calificada como falsa por el gobierno. Y luego persigue a opositores, periodistas y simples ciudadanos, acusándolos de violar estas leyes que fueron aprobadas precisamente para criminalizar la actividad opositora. Los ciudadanos nos encontramos en la más completa indefensión ante las arbitrariedades y abusos del régimen, que nos prohíbe incluso ondear la bandera de Nicaragua en público. A menudo me preguntan cómo se explica que Ortega esté reprimiendo masivamente a todos los líderes y a otras personas de la oposición en abierto desprecio a la opinión internacional y a las sanciones. Bravo. Y a las sanciones que sus actos invitan. Y claro, no se lo explican, porque dentro de cierta racionalidad política pareciera que se está pegando un tiro en el pie al asumir un enorme costo ante la comunidad internacional para eliminar hasta la más pequeña posibilidad de oposición, siendo que los márgenes de acción de esta ya eran mínimos. Pero el objetivo fundamental de Ortega es permanecer en el poder y reconoce que no tiene posibilidad ni de ganar legitimidad interna, ni de recuperar reconocimiento internacional.
y por eso no está dispuesto a abrir el más mínimo espacio político que pueda poner en riesgo su férreo control del poder. Por tanto, ve esos costos políticos como un mal menor ante el mal mayor que significa exponerse a un proceso electoral justo y transparente. Para Ortega no existe una salida política a la crisis y por ello en este momento no le interesa abrir negociaciones donde la agenda sean los derechos ciudadanos, elecciones libres y democracia. Tan es así que ha rechazado con grosería irrespetuosa los tímidos ofrecimientos de Argentina y México de actuar como mediadores en la búsqueda de una solución a la crisis, a pesar de que ambos países se han abstenido hasta ahora de emitir un voto condenatorio contra el régimen de Ortega en la OEA. Pero también hay que decir que Ortega ha tomado este camino porque cree que puede salirse con la suya impunemente. Está convencido de que la comunidad internacional no tiene los recursos o la voluntad para forzarlo a cambiar de posición y que aunque las cosas se pongan difíciles, él sabrá sobrevivir. En los 80 pasamos situaciones peores y aquí sigo, se dice a sí mismo. Piensa que el tiempo trabaja a su favor y calcula que si logra mantener un férreo control sobre las protestas y la actividad opositora, poco a poco el interés de muchos países se irá desvaneciendo para ir pasando a una indiferencia benigna primero y a una suerte de aceptación de los hechos después. Por eso, y para justificarse ante sus propias bases, ha reinstalado un lenguaje de guerra y presenta la protesta ciudadana y la oposición legítima como una conspiración internacional encabezada por los Estados Unidos. Pretende erigirse en el gran defensor de la soberanía nacional mientras viola masivamente los derechos ciudadanos y olvida convenientemente que fue él quien entregó tierras, aguas y derechos soberanos a un desconocido capitalista chino para la supuesta construcción de un canal interoceánico. La salida de Nicaragua pasa por el cese de la represión, el respeto a los derechos ciudadanos, la libertad de los presos políticos y elecciones libres y transparentes que abran el camino a una transición democrática. La oposición nicaragüense, y en particular los dirigentes políticos hoy encarcelados, hemos estado y seguimos estando comprometidos con una salida pacífica y democrática a la que Ortega se niega. Nuestra lucha no va a cesar aún en las más difíciles condiciones, pero eso no es suficiente. Necesitamos el acompañamiento efectivo de los países democráticos del mundo que deben enviarle a Ortega el mensaje claro de que no puede salirse con la suya sin pagar él y su círculo más cercano un alto costo político y económico. Las sanciones internacionales que puedan imponerse son un recurso legítimo de respaldo a la lucha de los nicaragüenses que hemos puesto una enorme cuota de sacrificio en defensa de nuestras libertades. Estamos profundamente agradecidos por el respaldo y la solidaridad que hemos recibido hasta ahora y los instamos a mantenerla e incrementarla. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carrión. Muy completa su intervención y muchas gracias por atenerse al tiempo indicado, pero muchas gracias más todavía por el completo cuadro y muy actual que nos ha presentado. Quisiera decir dos cosas antes de dar la palabra a María Inés Ruiz, a María Inés Ruz, perdón. La primera se ha incorporado el eurodiputado y diputado Nacho Sánchez Amor, del Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias por acompañarnos, diputado, y siempre el apoyo del Partido Socialista Obrero Español es un orgullo y una grata y una muy fuerte colaboración con esta causa. Dicho eso, quisiera más un comercial previo, es que se está transmitiendo también el diálogo, el evento de Unamos también Nicaragua con la alianza a través de los compañeros gentilmente los compañeros de la FEPES de México, el compañero Irán Moreno, ¿no? Está transmitiendo también por sus señales a otras latitudes. Muy agradecido de esa colaboración y sin más, dejo con usted a nuestra amiga ya
compañera de largas batallas y luchas, diría yo, María Inés Ruz. María Inés, bueno, no lo voy a expresar con el cariño que le siento, sino que va a ser más objetivo. Ella es hoy día integrante del Foro de Política Exterior de Chile y miembro del Instituto de Igualdad, un centro de estudios que está acá. Fue embajadora en El Salvador durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, conoce muy bien la realidad de Centroamérica y de otros de los países vecinos, y actualmente es coordinadora como decíamos, la invitación de la cátedra ejecutiva coordinadora ejecutiva de la cátedra de Centroamérica en la Universidad de Chile. María Inés, tus 7 minutos, y sé que es poco tiempo, pero que sé que en 7 minutos vas a poder expresar con mucha fuerza lo que tú bien sabes hacer. Adelante. Bien, muchas gracias y de carrerita. Muchas gracias, José. Y en primer lugar, un saludo muy afectuoso a la Unión Democrática Renovadora de Nicaragua, UNAMOS, en las personas de Luis Carrión y Héctor Mairena. Una solidaridad muy grande con todos los luchadores y luchadoras nicaragüenses que en este momento son objeto de la represión, de la persecución política. Lo primero que me nace decir es que necesitamos este sucinto y completo informe que ha hecho Luis Carrión sobre la coyuntura política actual, porque para nosotros desde el sur es difícil comprender la complejidad del proceso nicaragüense y necesitamos esa herramienta para compartirlo y socializarlo con nuestros compañeros y tener mayores elementos de análisis y la visión de un luchador histórico como es Luis Carrión sobre la coyuntura actual. Yo quisiera señalar en primer lugar que para quienes estamos acá en el sur, en medio de una coyuntura, como ustedes saben, en la que estamos en plena convención constituyente, modesta, es un poco difícil sentirnos plenamente en condiciones de opinar sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Si algo ha quedado más o menos claro en medio de la crisis global que estamos en este momento, es que nos faltan herramientas para adelantarnos a los efectos de la profunda revolución tecnológica que está impactando nuestras vidas, la forma de organizar la economía, la forma de organizar la vida social, la subjetividad de las personas, la forma de aprender y de procesar la información. Pero en definitiva, como decía José en su introducción, no es un llamado al inmovilismo, sino que es un llamado a la acción conjunta. Y por eso es que tenemos que buscar la forma de establecer algunos parámetros y algunas guías para la acción. Yo quisiera recordar que estamos en un momento en el que aún se discute para muchos la validez del sistema democrático, y se discute porque estamos en un momento de gran fragmentación, de gran falta de legitimidad de los procesos democráticos en todo el mundo, y en nuestra América Latina con mayor razón. Hay pérdida de confianza en las instituciones políticas, en los partidos políticos, en las instituciones de la democracia representativa. Y por ello que es muy importante tener este elemento a mano a la hora de enfrentar la discusión de lo que está pasando en Nicaragua y en otros países de América Latina. Llevar adelante un programa de revolución social con un cambio profundo en las estructuras de propiedad en un espacio de influencia de la principal potencia mundial ha justificado muchas veces desestimar la democracia representativa. Y la construcción teórica que fundamenta esa opción está aún muy presente en el ideario de muchas de las fuerzas populares, y si no en el ideario de sus dirigentes, está presente en gran parte de su militancia. Lo tenemos que enfrentar a diario cuando discutimos, quienes tenemos una visión crítica sobre el desarrollo de procesos revolucionarios, tenemos que enfrentar a diario esta percepción que está muy entronizada en los militantes y en gentes con gran trayectoria en la lucha democrática y revolucionaria. Y yo creo que es una discusión que hay que dar, porque ello ha permitido y permite internalizar la idea de una democracia instrumental, utilizar las elecciones como vía de acceso al poder, luego forzar la permanencia
para tener tiempo de llevar adelante un ideario de transformación. Es un noble objetivo. Sin embargo, sabemos que tenemos que reaccionar a tiempo frente a esta percepción, pero eso ha determinado que no se reaccione a tiempo y que hagamos, como se dice, la vista gorda, o que cerremos los ojos frente a señales evidentes que todos conocemos: copamiento del Congreso y del Poder Judicial, control de la organización social, ausencia total de contrapesos, organización de los civiles como masa armada para apoyar las labores policiales. Eso ha pasado en muchos países, y cito Haití, porque cuando Aristide disuelve las Fuerzas Armadas en los 90 y se encuentra con la necesidad de tener un apoyo, organiza bandas armadas como los Chimer, que a la vez fueron la causa, una de las causas de la gran crisis humanitaria que se vivió el año 2004, cuando finalmente se organiza una misión de Naciones Unidas para actuar en Haití. Pero hoy tenemos más que evidencia de que la democracia instrumentalizada no nos sirve, y que frente a la democracia instrumentalizada solo podemos oponer más democracia, Estado social de derecho, control democrático civil de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, no suplantación de su rol por instituciones a las cuales se le da una fuerza que no les corresponde, porque si las Fuerzas Armadas y las policías tienen el monopolio del uso de la fuerza, es lo que hace necesario que éstas sean instituciones regulares, validadas por el control democrático civil de esa fuerza y por la completa sujeción de esa fuerza a la institucionalidad política democrática. Y a propósito de esta reivindicación de la democracia, yo quisiera leer lo que decía Allende en el año 48, cuando frente a la ley de defensa de la democracia que reprimió al Partido Comunista y a fuerzas de izquierda, él decía: no es revolucionario el que por la fuerza logra transitoriamente mandar. Y agregaba: darle al hombre común una mayor perfección espiritual e intelectual y una mayor cantidad de bienes materiales sobre la base de una efectiva justicia es lo que nos convoca. En ese mismo discurso es categórico al señalar que el Partido Socialista no propicia la dictadura del proletariado, rechaza todo tipo de organización política que lleve a la existencia de un solo partido, y también rechaza la legislación que coarta la libertad individual y los derechos inalienables de la persona humana. Después, 30 años después, ya como presidente, él expresaba que seguía teniendo la certeza de que sería posible edificar una sociedad socialista, democrática, pluralista y libertaria. Y cito esto porque creo que la necesidad de que las fuerzas de izquierda pongan en el centro del debate la democracia como un objetivo, democracia económica, democracia política, democracia social, es algo plenamente vigente. Dicho esto, ¿qué perspectivas tienen las fuerzas democráticas? Como decía muy modestamente, ¿cómo opinamos desde el sur respecto a una historia tan rica y compleja como la de Nicaragua y Centroamérica? En primer lugar, las elecciones. No solo las elecciones son una vía para acceder al poder político, sino que son también un derecho del pueblo. Es una vía de legitimidad interna, pero también de legitimidad internacional. Es la forma de buscar una expresión de representación de aquellos que no tienen voz. No es todo, pero es necesario seguir confiando en las elecciones. En segundo lugar, creo que es importante las coaliciones amplias. Ya lo ha dicho aquí Luis Carrión, los esfuerzos que ustedes han hecho en Nicaragua por construir esa unidad. El límite de los principios, el pleno respeto a la igualdad, a los derechos humanos, a la sostenibilidad ambiental, el Estado social de derecho, el reivindicar la igualdad y la justicia de género, la justicia social, la democracia territorializada, con reales mecanismos de participación, con mecanismos de participación institucionalizados, que no nos lleven a formas de populismo. Es lo único que podemos decir. Todos estos objetivos hoy día los podemos trasladar al ámbito internacional
y encerrarlo en una plataforma de gran consenso internacional que hoy día nosotros creo que podríamos esgrimir, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que puede ser una plataforma de lucha que unifique a los más amplios sectores a nivel nacional, regional y multilateral. ¿Qué podemos hacer como comunidad internacional? En una situación en que ya sabemos y no tenemos tiempo de explayarnos acá, tenemos una América Latina fragmentada y sin iniciativa, con mecanismos de integración fracasados. Pero dentro de ese panorama oscuro, sí tenemos que rescatar algunas luces. En primer lugar, Marine, que un minuto, por favor, para que vayamos sí, avanzando. Muchas gracias. y digo que podemos rescatar algunas luces y que en ese sentido Centroamérica tiene una experiencia histórica que aportar. En primer lugar, lo que fueron los acuerdos de Quimbula en 1987 y todo lo que fueron los procedimientos para establecer la paz firme y duradera. Ese documento que incluso firmó Daniel Ortega es hoy día una herramienta a rescatar, porque es una herramienta para construir diálogo, para negociar, para construir la paz, para organizar y construir consensos. En segundo lugar, creo que Centroamérica también nos alumbra y de su propia historia hay que sacar las lecciones. El grupo de contadora que se construyó en torno al proceso de negociación de la paz fue una instancia que logró crear a partir de ello, a partir del grupo de apoyo a contadora, dar paso al grupo de Río, que fue con mucho la única instancia que hace tiempo que no tenemos otra de concertación política latinoamericana que permitió en algunos momentos actuar frente a crisis de seguridad. Yo creo que Nicaragua vive hoy día una crisis política y una crisis de seguridad que no podemos pasar por alto. Ahora Nicaragua va a asumir la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano y sus instituciones, tanto el Parlamento como la Corte de Justicia Centroamericano, son espacios políticos que no podemos desestimar. No tenemos hoy día una instancia de integración de América Latina, pero tenemos pequeños espacios de concertación política y en ese sentido yo llamo a los centroamericanos a rescatar de su propia historia las luces que nos pueden servir de guía en este momento para que justamente, vuelvo al mensaje inicial, unidad para la acción, para juntar a las comunidades epistémicas de los distintos países y tratar de aunar esfuerzos, desestimar aquellas vías que nos llevan por caminos errados, en el sentido de decir el fin justifica los medios y hacer y cerrar los ojos frente a los atisbos de regímenes autoritarios, de la criminalización de la protesta, de la criminalización de la oposición. En definitiva, la humanidad no nos entrega más herramientas que la adhesión al diálogo, a la negociación, a los mecanismos de alerta de temprano. Es lo que tenemos hoy día y es lo que creo que podemos hacer desde la alianza progresista, desde los distintos sectores políticos que hoy día creemos que no podemos dejar sola a Nicaragua y, como decíamos en el encuentro anterior, que nos duele Nicaragua. Gracias. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias, muchas gracias. Muy completo tu presentación, de verdad, y muy consistente con lo que el compañero Carrón, en la línea argumental que nos venía planteando. Eh, eh, les recuerdo a quienes intervengan posteriormente también que se atengan al tiempo. Sé que es difícil en las tres preguntas que pusimos concentrar todo lo que uno quisiera decir, pero en una primera vuelta los planteamientos centrales y podemos seguir. Muchas gracias, María Inés, porque nos recuerda que, como decía el presidente Allende, sin democracia no hay socialismo, y al revés también. Y en ese sentido pasamos, les quiero dejar la palabra a nuestro, o al presidente electo y ya presidente de la IUCI en el último congreso reciente, hace un par de semanas, Jesús Tapia, y él en un amplio congreso mundial de la organización global más importante de jóvenes
socialistas, progresistas, laboristas, socialdemócratas, ha asumido esta tarea por los próximos años. Jesús, adelante, por favor. Muchas gracias, José, por esta oportunidad, y también a los compañeros y compañeras de Nicaragua. Sin duda alguna que para los jóvenes nos conmueve mucho toda esta situación que están viviendo nuestros queridos compañeros y compañeras en Nicaragua. Lamento profundamente no tener que coincidir ahora mismo con Suyen, presidenta de UNAMOS, quien está encarcelada injustamente, pero también con todos los compañeros y compañeras de UNAMOS y los más de 130 prisioneros y prisioneras políticas que el régimen de Ortega se ha dedicado a perseguir y amedrentar en los últimos tiempos. Por supuesto que la comunidad internacional está llamada a la solidaridad y también a movilizarse en rechazo a las injustas prácticas antidemocráticas que viven en Nicaragua, con un régimen que persigue, que reprime, que censura y que encarcela. El régimen Ortega aplica el terror como mecanismo de control político y como mecanismo de control social. Y frente a ello desarrollan una línea de represión, de persecuciones, de encarcelamiento, de ataque contra la libertad y contra la propia democracia. El régimen controla los poderes e instituciones, como lo mencionaba nuestro compañero, y que desde la comunidad internacional sabemos que eso es así. El régimen de Ortega está creyendo que doblegará el espíritu de lucha de nuestros compañeros y compañeras, y que sin duda alguna esto representa un tema donde el progresismo internacional, el progresismo latinoamericano, el progresismo global, tenemos que unir nuestras voces y apostar que Nicaragua sea libre, que sea democrática. También decirles que desde UCI hemos venido haciendo un seguimiento muy cercano frente a todas las dificultades que atraviesan no solamente nuestros compañeros en Nicaragua sino las dificultades y los desafíos que enfrenta la juventud en Nicaragua. Sabemos que los jóvenes nicaragüenses enfrentan grandes dificultades, donde este gobierno se ha encargado también de condenar el futuro de las nuevas generaciones. Y es por ello que nosotros desde UCI insistimos que en Nicaragua tiene que haber libertad, tienen que haber garantías electorales, tiene que haber un cese a la violencia política que tanto daño le viene haciendo al proceso nicaragüense, que tanto daño viene haciendo en América Latina también, la violencia política que es utilizada como un instrumento incluso para pretender tener control político y social en los distintos países. Y finalmente, para aprovechar que podamos tener un intercambio después, creo que los que estamos acá presentes, pero también quienes nos ven a través de las diferentes redes, decirles a nuestros queridos compañeros y compañeras que no están solos en esta lucha, que desde los distintos espacios donde tenemos presencia, desde la UCI especialmente también estamos haciendo y promoviendo una campaña global a favor de la democracia, a favor de la libertad, y condenando todas estas prácticas antidemocráticas que atentan especialmente contra el buen sentido de las buenas luchas, de la justicia social incluso, y que es por ello que nuestros compañeros y compañeras de UNAMOS, nuestros jóvenes también en Nicaragua, sientan la confianza que no están solos en esta lucha y que apostamos primeramente a la libertad y a las garantías de los derechos humanos, de los derechos fundamentales que hoy están totalmente vulnerados en Nicaragua. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, y siempre desde UCI podrán contar ustedes frente a esta gran lucha a favor de la democracia. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias por tus palabras, tu compromiso y el compromiso que tú representas globalmente de cientos y miles de jóvenes socialistas, socialdemócratas, laboristas de todas las latitudes con la causa que estamos llevando adelante en Nicaragua. Le quiero la palabra ahora al diputado, eurodiputado Nacho Sánchez Amor, del Partido Socialista Obrero Español. Por favor, también remitirse a sus 7 minutos para que después podamos intercambiar opiniones, juicios y propuestas, tanto de los que están presentes en el Zoom, pero también como los
del conjunto de redes en las cuales ya nombré, se están transmitiendo esto desde cualquier lugar que no lo vamos a revelar hacia el mundo. Así que, diputado, adelante, por favor. Gracias. Gracias, José. Bueno, yo represento entre vosotros a las aburridas socialdemocracias europeas, comparado con un panorama en la izquierda americana siempre tan lleno de temblores y de terremotos. Unas socialdemocracias europeas que hace muchos años llegaron a una conclusión, desde luego con dificultades, pero la decantación de nuestra experiencia histórica es que no hay atajos. No hay atajos. Si uno quiere una sociedad abierta, plural, libre, donde cada persona pueda desarrollar su proyecto personal y al mismo tiempo la sociedad de una manera más o menos armónica pueda desarrollar grandes proyectos, en nuestro caso un proyecto histórico como la Unión Europea, esto es lo de siempre: elecciones, libertades, respeto a las minorías, un sistema sólido de check and balances. Esa aburrida democracia a veces vista desde fuera, porque nosotros también tuvimos tentaciones revolucionarias y porque nuestra experiencia histórica es que en muchas ocasiones, en demasiadas, esas experiencias revolucionarias acaban transformándose en monstruos que devoran a las personas, a veces en términos dramáticos, a veces en términos menos agresivos, pero al final acaban minando la base social de legitimación que debe tener cualquier sistema político que se quiera considerar una democracia. Y Nicaragua y el régimen en Nicaragua es otra traición a una revolución, otra revolución traicionada. Y por tanto yo creo, como decía María Inés, ella lo decía de otra manera, ella decía, el fin no justifica los medios, yo lo digo, no hay atajos. No, es que esto tiene que funcionar así si queremos sociedades como las que yo describía al principio y a las que los europeos pretendemos acercarnos con una experiencia histórica ya larga, sin violencia y sin guerras en nuestro suelo. Y por eso yo creo que las pocas experiencias históricas de revoluciones que han dado lugar a democracias maduras, en nuestro ámbito europeo, Portugal, en buena medida, porque las otras revoluciones anticomunistas fueron otro fenómeno, son excepcionales. Y por tanto, cualquier paso, como decía María Inés, cualquier paso que dejamos hacer en beneficio de nuestra agenda ideológica y que parece querer adelantar y acelerar procesos, es una tentación para acabar en esto que yo definí el otro día en el Parlamento Europeo como una dictadura bicéfala y hermafrodita que se llama Ortega Murillo. Y ahí hay que hacer autocrítica a la izquierda. Y nosotros lo hacemos como izquierda europea, porque nosotros también hemos sido a veces complacientes con determinados deslizamientos que se producían porque nos parecía, como decía antes, como os podía parecer a vosotros, que aceleraban procesos que nosotros deseábamos y porque además, y en ese caso hay que añadir un plus de paternalismo y eurocentrismo, porque nos parecía que en vuestro ámbito quizá estaban más justificados por la urgencia de la desigualdad, por las terribles condiciones sociales en muchos sitios. Nos parecía a nosotros que quizá cosas que nosotros nos hubieran hecho saltar las alarmas en vuestras sociedades podrían entenderse mejor, y era paternalismo y era eurocentrismo, y al final esas experiencias, esas pequeñas cosas que María Inés decía que iban pasando y a las que dejábamos pasar, acaban convirtiéndose en un monte de inmundicia política que lanza a las sociedades contra sí mismas. Y hay un elemento que ya he dicho que a mí me parece especialmente relevante y diferencial: armar a unos ciudadanos contra otros. Armar a unos ciudadanos contra otros. Nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos de pensar que un Estado, y un Estado democrático, debe construirse desde el punto de vista del Estado, y que para preservar la paz social hay mecanismos de fuerzas de seguridad, eventualmente
de ejércitos, pero que armar a la gente para acabar llamándola a enfrentarse a sus conciudadanos es algo que hicieron los fascismos en Europa también. Y por tanto ese elemento de como yo soy el pueblo y la razón histórica está conmigo, tengo derecho a considerar a cualquiera un freno para una revolución. El otro día teníamos un debate sobre Cuba y yo decía, a ver si se entiende de una vez. Ser contrarrevolucionario es un derecho, punto, como serlo. No es algo que hace a una persona ajena a la realidad y al amor a su país. Y por tanto, forma parte del derecho de cada persona apoyar una revolución cuando se trata de un proceso revolucionario o sencillamente considerar que no es ese el camino o considerar hasta el extremo que ese camino es profundamente equivocado en la forma y en el fondo. Es su derecho a decirlo y a expresarlo. Y da igual que sean pocos o muchos en el malecón, aunque fuera solo uno. Esas son las lógicas que nosotros pretendemos exportar desde el Parlamento Europeo, a veces con más éxito y otras con menos. Y en el caso de Nicaragua, sabéis que hemos sido, como en otros casos, activos y hemos impulsado que la Unión Europea utilizara todos sus mecanismos para ayudar a los nicaragüenses a recuperar una libertad y una democracia que se merecen. Es verdad que no siempre nuestras formas de actuar tienen la contundencia de otros. Nuestra idea del soft power, nuestra idea de nuestra política comercial como arma política, nuestros sistemas de cooperación al desarrollo, nuestros sistemas de sanciones comerciales o de derechos humanos, no tiene nada que ver con la capacidad americana de poner en un país latinoamericano no sé cuántos miles de hombres y arreglar según su criterio el tema, pero tiene una capacidad de convicción mayor, porque precisamente se basa en un enorme consenso en nuestro lado europeo de una sociedad de 500 millones de habitantes que puede representar, con todos sus fallos, con todos sus errores y con todas sus lacras, seguramente un buen ejemplo de sociedad acorde con los derechos que pensamos todos a partir de la Segunda Guerra Mundial que pertenecían a todas las personas. Lo ha dicho también, yo creo que Carrión, cada vez los sistemas autoritarios les da menos vergüenza serlo. Es decir, hace 25 años cualquier sistema no democrático o inmaduro o iliberal pretendía hacer el siguiente discurso. Nosotros querríamos ser una democracia madura, pero por diferentes motivos necesitamos tiempo. Por motivos de la composición étnica de mi país, por motivos culturales, religiosos, históricos, geopolíticos. Yo quiero ser, como ustedes, una democracia madura, pero necesito tiempo. Eso se ha acabado. Los sistemas autoritarios e iliberales se plantan en el mundo diciendo tenemos otro modelo. Y la consistencia del modelo se basa en lo siguiente: no existe un conjunto universal de derechos de las personas. Y China es el mejor ejemplo. Ellos dicen no existe, eso es un mecanismo occidental, es una parte del discurso colonial de Occidente. Los derechos universales no existen, existen los derechos que cada país considere de acuerdo con sus criterios históricos, culturales, etc. Y a partir de ahí todos los sistemas autoritarios lo son de una manera mucho más descarnada porque consideran que tienen un sistema alternativo a las viejas democracias. Pero siempre necesitan un ídolo de la tribu, que es la urna. Todos los sistemas del mundo pretenden legitimarse mediante las urnas. Luego esas elecciones no son libres, no son limpias, pero esa idea de apariencia de legitimidad la pretenden todos, y la pretende Ortega y la pretende Murillo. Pretende dar una apariencia de legitimidad convocando unas elecciones con esa reforma electoral o contrarreforma electoral que ha pretendido, teniendo a toda la oposición en la cárcel, teniendo a sus lacayos en el Consejo Supremo Electoral, o como se llame el órgano electoral nicaragüense, pero necesita dar la impresión de esa legitimidad electoral. Y por eso no nos dejan ir a ver las elecciones desde fuera.
Y por eso no quieren misiones electorales. Y por eso no quieren que la Unión Europea, yo he vuelto a pedirlo, tenemos que ir a Nicaragua, tenemos que pedir ir a Nicaragua para que nos digan que no, para que ellos tengan que asumir que nos dicen que no quieren testigos de lo que está pasando en Nicaragua, antes, durante y después de las elecciones. Y yo creo que esa actitud, en la medida en que nosotros como Unión Europea no tenemos otras capacidades de presión que no sea este soft power, vamos a ejercerlas hasta el final. Y vamos a ejercerlas, yo creo que con una excelente labor de nuestra embajada ahí, nada fácil. El embajador de la Unión Europea en Nicaragua tiene una posición muy complicada y está haciendo un papel muy difícil, y creo que muchos de vosotros nicaragüenses estaréis en contacto con la embajada, y no vamos a abandonaros. No podemos enviar alguna fuerza que lograra derribar el régimen, pero no vamos a abandonaros, y eso significa, en el caso de la Unión Europea, una constancia, una presencia y una entrada en la agenda europea que yo creo que tiene un valor político. Hoy hablaba con Ramón Jáuregui, que una persona como tantos otros políticos españoles que han dedicado muchas horas a lo que pasaba en América y en vuestro país, y llegamos un poco a esa conclusión. No somos los todopoderosos vecinos de Norteamérica, pero eso nos evita tener la tentación de arreglar las cosas mediante la fuerza. Y eso también tiene un valor. Por tanto, yo lo que quiero deciros es, sabéis las resoluciones que se han hecho en el Parlamento Europeo. El otro día tuvimos otro debate. Hay un acuerdo generalizado, algunos por anticomunismo, otros por vergüenza de que eso pueda llamarse de izquierda, otros porque son personas demócratas y liberales, de centro, moderados, pero hay un acuerdo universal en que es inadmisible lo que está pasando en vuestro país y que se puede contar con la Unión Europea para, dentro de los modestos márgenes de nuestra capacidad política exterior, intentar ayudar a los nicaragüenses a recuperar una libertad que tocaron con los dedos, que disfrutaron durante unos años y que lamentablemente se acabó, y para nuestra desgracia se acabó llevando en la frente una etiqueta que se pretendía de izquierdas. Cuanto antes deshagamos esa terrible impresión, mejor. Yo lo decía el otro día en mi intervención, seguramente Ortega, joven revolucionario, pensó en algún momento estar viviendo, algunos de vosotros seguramente con él, una experiencia revolucionaria, literaria, que daría lugar a alguna maravillosa obra literaria. Ortega Murillo van a acabar otra vez siendo pasto del ciclo de las grandísimas novelas de los dictadores americanos. Desde el Otoño del Patriarca, Yo el Supremo, sabéis toda esa literatura de los dictadores. Me temo que ese Compañero, joven le pido que vaya cerrando esta primera intervención. termino ya diciendo que algún día, espero que muy pronto, él sea solo un personaje literario de ese ciclo de novelas de los dictadores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Nacho Sánchez Amor. Día atrás, Héctor, en la reunión que tuvimos con el Partido Socialista Obrero Español y con sus dirigentes sobre el mismo tema, nos recalcaba tenía la impresión y nos manifestó que sentía y lo digo con un llamado de atención a mis propios compañeros de América Latina, del cual yo también soy partícipe, me sentí también tocado con lo que dijo, ¿no? Que sentía mucho más apoyo y fuerza de lo que estaban haciendo desde el Parlamento Europeo, los propios o socialistas, o socialdemócratas de otros países más allá de España, y muy agradecido por eso. Se puede más. Usted nos dijo, es modesta la cooperación o lo que podemos hacer, y no es modesta. Yo creo que es muy fuerte, muy necesaria, y tiene un rol central, sobre todo en los meses que vienen de aquí a las elecciones programadas para agosto. Se lo dejo como una interrogante para la segunda intervención que pueda hacer, pero me parece que ustedes tienen un rol gravitante en lo que pueda hacer en esto. Entonces, antes de pasar a Marcelo Ferreira, recordar que esto se está transmitiendo también por el Red 66 de Nicaragua, por los compañeros de la Red Progresista
Progresistas en Red de Argentina, y por los compañeros de la FECEP de México. Así que esto es, más allá de la gente que está conectada, estamos en varias redes, y también en Europa, por cierto, con lo que se está, las redes que está ahí coordinando tras bambalinas Héctor Mairena. Les dejo con usted a Marcelo Ferreira, que Marcelo en particular ha tenido desde los primeros días que empezamos no que empezaron, yo soy más tardío en esto, pero no quiero ser, una actitud muy decidida en colaborar con UNAMOS, con la Alianza Progresista, en esta, y buscándole las distintas vías para poder tener un apoyo más importante de Argentina y de otros países, y otros partidos y otros movimientos de la región. Marcelo Ferreira es miembro del Laboratorio de Políticas Públicas, y integró el Centro de Política y Gobierno de la UNIPE, Universidad Nacional Pedagógica, y durante, bueno, me recordaban que durante sus años más juveniles, que todavía le quedan algunos de ellos, y bastantes, fue un dirigente importante de la Unión Internacional de Estudiantes y responsable de materia de derechos humanos. Marcelo, agradecido una vez más por tu participación. Adelante. Muchísimas UNAM, la verdad es una gran emoción compartir este panel con algunos amigos y amigas, y en especial con Luis Carrión, que realmente me llena de compromiso. Así que aquí estamos. Y yo muchas veces digo que hay que cerrar los ojos de alguna manera, trasladarnos al año 79, trasladarnos al principio de los 80, vernos en algún espejo, estar en esa Nicaragua que Julio Cortázar la describía en su ensayo Nicaragua tan lentamente dulce, y donde el mismo autor, el mismo Julio Cortázar, decía que no podíamos ser indiferentes a esa, que hay que dar una respuesta, que no hay que ser indiferente a esa Nicaragua, y que debíamos tomar partidos. Decía que teníamos esa Nicaragua, esos sueños, y que hoy volvemos al presente, que estamos acá conversando, que estamos acá junto con Luis Carrión, que seguramente familiares de compañeros y compañeras detenidos por el régimen de Ortega quizás nos estén escuchando, y esta es la realidad que nos daña, la realidad que Nicaragua nos duele. Por eso estamos acá. Y yo creo que ningún progresista del mundo puede ser indiferente, al igual que Cortázar en aquel momento. Ningún progresista del mundo puede mirar para otro lado y no dar respuesta a la Nicaragua de hoy. Es el deber de todos los progresistas de tomar partido. Los fracasos de los gobiernos progresistas son también los fracasos de todos nosotros. No le podemos entregar a la derecha la defensa de los derechos humanos, sobre todo en América Latina, cuando han sido derechas cómplices con los golpes de Estado. Y esa es nuestra vergüenza, tiene que ser nuestra vergüenza tratar de caminar y construir sociedades mejores. Nicaragua tiene que volver a ser la Nicaragua de los sueños. No importa, hay unos que tienen prejuicio con esto. Hay izquierdas prejuiciosas. Sabemos que algunos nos acusan de la izquierda caviar. Nos dicen de Nicaragua la izquierda caviar. Ustedes son la izquierda defensora de los derechos humanos, la que está diciendo la violencia, la que está pidiendo la libertad de los compañeros y compañeras detenidos, y seremos la izquierda caviar. Es preferible ser la izquierda caviar que la izquierda de la represión, de la violencia y de la sangre. Nosotros hemos armado, creo que fue en 19 de junio, una actividad en la Argentina donde participó, acá está Marinés, adelante junto con el Partido Socialista Argentino, una actividad que decía Duele Nicaragua, donde invitamos a la comunidad, invitamos a organizaciones de derechos humanos, ha participado la Madre de Plaza de Mayo
supuesto que no nos sentimos satisfechos con la posición del gobierno argentino. Y aclaro, gobierno al cual yo apoyo. Y estamos en esta discusión con Cancillería y también con nuestros representantes exteriores. Me parece que hay que profundizar la discusión. No podemos hacernos los distraídos en cuanto a eso. Lógicamente, necesitamos la inmediata libertad de todos los presos y presas políticas en Nicaragua. Necesitamos el cese de violencia para poder establecer, de alguna manera, encontrar una salida. No puede haber mediación alguna si los presos están en las cárceles. Tenemos que tratar de hacer ese paso, dar ese paso fundamental para ver cómo podemos restablecer. No se puede hablar de elecciones cuando los pobres están presos. Pueden explicarse barbaridad. Es imposible que nosotros aceptemos. Así que lo que creemos que, porque son pocos minutos, es que tenemos que redoblar y multiplicar las voces. Tenemos que sacar también las voces del contexto de la política y llevarla a la sociedad civil, a la cultura, a un montón, a los propios exiliados, refugiados nicaragüenses. Tenemos que, me parece, que armar algo que nos una a todos en una sola voz por una Nicaragua democrática. Creo que nos debemos eso, que tenemos que actuar en ese camino. Nosotros, por supuesto, de Progresistas en Red y en mi persona, me comprometo y está el compromiso de aportar en ese camino. Así que digo, dejo estas pocas palabras acá. Es muy bueno que hagamos un debate y podemos profundizar y tomar algún partido, alguna idea para llevarlas en conjunto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por tu intervención. Y a todos creo que vamos muy bien con los tiempos, que siempre esto es el factor tiempo es un elemento limitante. Pero agradecerte también por la última, me quedo con las últimas palabras, con todo lo que dijiste, pero con las últimas palabras porque no es lo mismo, pero parecido. En el caso de Venezuela, hace años atrás, el 2015 más o menos, se hizo un informe sobre las cárceles, el estado de los presos en las cárceles de Nicaragua, de los presos políticos, y yo creo que fue un informe muy, muy importante para tener la contextualización en el escenario internacional y para poder calificar después al régimen de la dictadura de lo que es, como es, y con todas sus palabras, ¿no? Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias por la sinceridad de tus palabras y por la sensibilidad también. ¿Alguien levanta la mano al desear la palabra, sobre todo los compañeros, además los que han estado participando en reuniones previas? Veo ahí al compañero Bonfatti, Mónica Javier, Miguelena, el compañero Bonelli, quien quisiera hablar o no. Miguelena está pidiendo la palabra, José. ¿Pero dónde la pide? Guillermo Miguelena. Ya, se la vamos a dar. Y después de Miguelena, vamos a hacer una ronda muy breve de cada uno de los. Y el compañero Bonelli también. Les pido que sean muy breves, marquen los puntos centrales como ustedes bien lo saben hacer como buenos dirigentes políticos e intelectuales, y después una vuelta para que vayamos después entrando en la salida, en el cómo avanzar con cada uno de los panelistas, ¿no? Les recuerdo y paso los avisos comerciales que se están transmitiendo en artículo 66 en Nicaragua, en Europa, los amigos de Progresistas en Red, la Alianza Progresista, se está transmitiendo también, lo comentábamos en la FECEP desde México, así que esto está, y también hay varios medios de prensa también conectados a esto para transmitirlo al mundo, ¿no? Así que Guillermo primero, Guillermo Miguelena, y luego la palabra al compañero Bonelli. Guillermo, te pido por favor que seas breve, pero también entiendo que tú tienes la capacidad de ser breve, pero también profundo. Adelante.
Bueno, muy buenas tardes y buenos días, dependiendo de donde se encuentren. Mira, compañeros, coincido con todo lo que se mencionó acá y creo que nosotros somos un grupo que hemos sido bastante empático en lo que es la lucha por la democracia de Nicaragua. Pero también tenemos que estar claros de que hay muchos compañeros que no lo son, que son poco empáticos, que por un lado me atrevo a decir que tienen ese temor de romper un idealismo, un romanticismo de aquella lucha histórica del sandinismo, al hoy decir las cosas como son, mencionar la violación de los derechos humanos, entonces prefieren quedarse callados. Y esa falta de empatía es lo que termina alimentando el régimen. También creo que hay otro temor, que es que estos compañeros no quieren coincidir en la crítica, al igual que los partidos de derecha, a los que en muchos casos combaten en estos países. Entonces, yo creo que nosotros de aquí, como grupo, deberíamos salir con una tarea de abrirle los ojos y hacerles entender a estos compañeros con pruebas, no con discursos, con pruebas de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, darles ese detalle de pedagogía, de explicar casi que el ABC de lo que está ocurriendo para que no tengan otro remedio que sumarse a la causa, porque es lo que creo que una de las cosas que más daño le está haciendo a estos demócratas nicaragüenses es que los dejemos solos. Entonces, en el caso de nosotros creo que no, porque nos hemos presentado siempre, hemos estado muy solidarios, pero sabemos que faltan todavía muchos compañeros para que se sumen a esta causa. Entonces yo creo que esa debería ser una de las principales tareas de este grupo, sumar más gente y hacerles abrirles los ojos de lo que está ocurriendo y que, bueno, lamentablemente si hay que romper con ese romanticismo, va a tener que ser, porque quien ya falló fueron los sandinistas, o mejor dicho, quien le falló el sandinismo fue el régimen de Ortega y Murillo. Entonces, yo creo que ahí es una tarea que me atrevo ante ustedes a proponerlo. Así que gracias por el espacio y seguimos comprometidos. Muchas gracias, Guillermo, siempre por tu aporte y tu permanente compromiso y colaboración en esta y otras desafíos y batallas que estamos dando en este tercera década de este siglo. Le damos la palabra al compañero Bonelli. Adelante, compañero. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este interesante encuentro vía Zoom. Yo soy de República Dominicana, miembro de la SAINTER, que es la Secretaría de Asuntos Internacionales del PRM, el cual es el partido oficial ahora en República Dominicana. Estoy representando al doctor Jesús Félix Iglesias, que es nuestro secretario. Y repito, gracias por la oportunidad de oír tan interesantes exponencias de los diferentes expositores y me gustaría, si es posible, dónde conseguir cada una de esas exposiciones por escrito, como sea, para compartirla con los miembros de la SAINTER y así, en línea con el anterior que conversó, divulgar esa información entre los miembros de la SAINTER y tener entonces conocimiento de la realidad centroamericana, islas del Caribe, como el caso, por ejemplo, de Nicaragua, Haití, que es nuestro vecino, que no se ha mencionado, pero está pasando, como ustedes saben, el Niágara en bicicleta, y muchos otros países de Centroamérica y del Caribe. Cuba, por ejemplo. Muchas gracias y ojalá poder tener esas interesantes participaciones, como mencioné previamente. Gracias por todo. Muchas gracias, compañero Bonelli. Saludos a todos los compañeros del PRM de Dominicana, en su nombre, sobre todo el compañero Jesús, que fue un gran articulador de la alianza previamente al trabajo que hubiera asumido yo y gran colaborador para que yo pudiera partir en esta tarea. De la FESEP de México nos está pidiendo la palabra, no sé si Irán o alguien. Irán Moreno. Sí, no, pensé, como dice, pero me imaginaba que era él. Irán, por favor, sé que organizaste también un debate previo, así que unos minutos para que podamos seguir y con los panelistas, ya última intervención de los invitados.
Adelante. Sí, muy rápido. Agradecerles a todos la invitación a la Alianza Progresista para América Latina, pero nos parece, bueno, por lo menos a nosotros acá en México, nos parece que nos hace falta articular lo que podemos hacer como respuesta. Se me hace muy importante que podamos, los diferentes miembros de la alianza, tanto socios como partidos miembros, conocer las declaraciones que se han hecho en torno a Nicaragua, tanto en la alianza como en el APLA y más reciente en la YUSI, como también la organización asociada a la Alianza Progresista. Porque efectivamente, como tú bien lo mencionaste, José, nosotros tuvimos una actividad con los compañeros de UNAMUS y UNAP esta misma semana, el lunes, una conferencia de prensa donde sí hubo participación de medios de comunicación mexicanos y de otras latitudes, pero una de las solicitudes que nos hicieron fue cuáles han sido las declaraciones y los posicionamientos de las organizaciones de partidos, en este caso la Alianza Progresista. También me preguntaban sobre el tema de la internacional, ese es otro tema, y otras organizaciones. Yo les mandé las de YUSI, les mandé la que ha sacado la Alianza, pero me parece que necesitamos articular un mecanismo de comunicación entre los miembros del APLA para poder tener esta información y poderla distribuir, porque me parece que es sumamente importante en este momento que podamos hacer una presión colectiva, no solamente una denuncia hacia la prensa, sino también presionar a nuestros gobiernos, porque una de las situaciones que se han suscitado en México es que los compañeros de Nicaragua han solicitado reuniones con la Cancillería mexicana en México y la Cancillería mexicana no les ha abierto las puertas. Yo creo que si nosotros interactuamos de manera más coordinada y obtenemos la información que esté surgiendo de nuestras organizaciones, podemos hacer un mejor trabajo de presión con respecto a nuestros gobiernos y un mejor trabajo de denuncia frente a la prensa. Ahí dejo esta propuesta para que sea considerada prontamente. Gracias. Gracias, Irán. Se recoge la propuesta. Creo que vamos a, una vez que termine, vamos a hacer no la transcripción, pero sí los principales puntos de esta reunión que surjan al calor de lo que ahora se proponga. Y más allá de eso, creo que estamos en un buen momento de relaciones y articularnos con otros. Ya estás tú con FECEPS, Jesús Tapia como presidente de la YUSI, no solo presidente de la YUSI, también que va a ser miembro del Presidium de la Internacional Socialista, que podemos también avanzar en alguna relación de diálogo con ellos a partir de su incorporación, y otras fuerzas fuerzas progresistas que agrupan partidos distintos y también comunes, porque algunos de nosotros también participamos en otros espacios también regionales o más globales. No puedo no dejar de la palabra, dije la última, pero siempre no podría no dejarse la palabra a nuestro amigo que ha estado también del primer momento, el doctor Antonio Bonfatti, expresidente del Partido argentino. Antonio, tu minuto, Gracias, por favor. José. Gracias, José. Muy breve, porque Irán tomó parte de lo que pensaba decir. Agradecer, la verdad, la posibilidad de participar en esta reunión. Las palabras de Luis han sido para mí extremadamente esclarecedoras. Ha dado la real dimensión del problema que está viviendo Nicaragua y ponernos a disposición del Partido Socialista Argentino, como todos los que estamos acá. Yo le pediría a Luis y a Héctor que imaginen cómo nosotros podemos contribuir más. Decía en alguna medida María Inés que nosotros en América Latina estamos muy fragmentados, no tenemos la posibilidad de lo que significa la Unión Europea para incidir desde los gobiernos, pero en alguna medida la no presencialidad también nos impide por allí estar allí y acompañarlos de alguna forma, pero les pido a ellos que, conociendo sus realidades, demanden de nosotros todo lo que nosotros podamos hacer. No solamente desde la discusión de lo que estamos
intentando hacer a partir de este momento, de lo que hemos hecho en otras oportunidades, pero cómo podemos actuar en mayor coherencia entre todos. Así que a disposición de ustedes. Brevísimo. Muchas gracias, Antonio. Creo que estamos ya buscando, ya encontrando el punto el punto común y del camino. Y ahí las últimas intervenciones han sido en esa línea. Creo que en honor al tiempo y lo hemos utilizado de la mejor manera. Llevamos 1 hora casi 30. Damos una vuelta final. Vamos a partir al revés, porque quiero dejar al compañero Carrión al final para que él nos señale también la viabilidad de lo que se plantee como caminos de acción. Entonces, Jesús, primero, Jesús Tapia, y 2 minutos cada uno para poder, sé que es breve, sé que es apurado, pero que tomemos ese elemento central como el camino de acción, en orden a cómo avanzamos de manera conjunta y cómo nos hacemos más fuertes. Sí, creo que acá hay una clara coincidencia, no solamente en los planteamientos, sino en la acción que tenemos que llevar a cabo y de los esfuerzos que tenemos que sumar en razón de toda la problemática que están enfrentando nuestros queridos compañeros y compañeras en Nicaragua. Lo primero de esto es que el progresismo internacional está llamado también a sumar esfuerzos, ¿no? Y a elevar todas estas denuncias y a expresar mecanismos que le den acompañamiento, pero también que pueda transmitirse toda esta situación de manera efectiva a todas las regiones. Y en el caso nuestro también, que este mensaje llegue también a todas nuestras organizaciones, a todos nuestros partidos políticos, que nuestros partidos políticos puedan discutir sobre la problemática que están viviendo en Nicaragua, que no es cualquier cosa lo que están viviendo. No podemos hablar y pensar que todavía haya compañeros y compañeras que forman parte de nuestra familia ideológica que tengan la idea de creer que este gobierno está actuando en razón de defender la supuesta revolución, que no es revolución nada. Y que nosotros tenemos muy claro, y lo hemos dicho, y Lito lo mencionaba de esta frase de Allende, ¿no? Para ver, sin socialismo, sin democracia no hay socialismo y viceversa. Entonces, estamos llamados, por supuesto, a luchar junto a nuestros compañeros y compañeras y a difundir todas estas campañas que ellos vienen asumiendo y especialmente exigir la pronta liberación de todos los compañeros y compañeras que se encuentran en las mazmorras de este régimen que atenta constantemente contra el sistema democrático en Nicaragua. Muchas gracias, Jesús. María Inés, por favor, tus palabras también en la misma línea, si es posible. ¿Estás por ahí? Sí, muchas gracias. Yo en realidad menos de 2 minutos. En primer lugar me sumo a quienes ya han afirmado la importancia de que demos a conocer las evidencias, que las hay, y que las hagamos circular por las redes sociales y por los distintos medios de comunicación. En segundo lugar, asumo en las palabras de Nacho Sánchez la necesidad de enfatizar que no hay atajos, que no hay revolución sin democracia y que ese es un énfasis ineludible en este momento. En tercer lugar, creo que no podemos seguir entregando las banderas de la lucha por los derechos humanos, por la justicia social, por los derechos del género a la derecha. Es la izquierda la que ha tenido una trayectoria histórica que reivindicar. Son nuestros compañeros. Muchos chilenos murieron en Nicaragua, también en El Salvador. Y en nombre de ellos y en nombre de la lucha de los pueblos latinoamericanos, tenemos que tener la valentía de dar las discusiones necesarias en este momento. Y decir que no hay democracia, no hay revolución, no hay cambio de las estructuras económicas de poder, no hay igualdad si no somos capaces de construir mecanismos democráticos de participación y de gestión de las políticas públicas. Y me quedaría con un gran saludo de solidaridad a todas las compañeras y compañeros, luchadoras, luchadores nicaragüenses, y sobre todo un homenaje a la juventud nicaragüense que en octubre del año 2018
quedaron muchas de sus vidas en las calles. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés. Le quiero dar la palabra también muy breve en esa misma dirección al compañero diputado Nacho Sánchez Amor, muy breve en la dirección ya también de los compromisos y la salida para adelante de lo que estamos conversando. Brevísimo, yo asumo lo que han dicho los últimos oradores, los compañeros. Algunas personas de izquierda todavía sienten una sensación de vértigo cuando tienen que hablar claro, del mismo modo que hablarían de otros regímenes que no tuvieran un origen de izquierda. Esa es nuestra tarea en todos sitios, en Europa y en América, y decir que a quien más les duele una revolución traicionada es a quienes pusimos más ilusión en ese tipo de situaciones, y que por tanto esa es una tarea que nos corresponde a nosotros en todos los órganos en los que estamos internacionales, en los que estamos todos, y yo creo que esa es una tarea que tenemos que asumir todos con mucha decisión. Compañeros de izquierda de todo el mundo, los nicaragüenses nos necesitan, los nicaragüenses, no el régimen de Ortega Murillo. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Por favor, Marcelo, en la misma dirección, por favor, con tus minutos y en la misma línea, ¿no? Por favor. Sí, dos temas. Primero, con el tema, nosotros hemos hecho, es un tema práctico, hemos hecho un pedido formal de audiencia a Felipe Solá, canciller argentino. Sabemos que ha pasado por los distintos lugares y tiene una aprobación, pero bueno, hasta ahora no nos han dado la reunión. Yo creo que la Alianza Progresista podría insistir en sumarse a esa audiencia. Yo creo que hay que hacerlo tanto en el gobierno de Argentina como en el gobierno de México. Me parece que nosotros tendríamos que tener presencia y voz ahí y actuar en conjunto con los dos gobiernos. Me parece que esto es fundamental y práctico. Y sumar, por supuesto, a otras voces y a otros partidos. Eso por un lado, y por otro, muy corto, lo insinué un poquito así en la intervención. Yo creo que también nosotros tendríamos que promover un encuentro cultural, si se quiere, un festival. No me gusta la palabra festival porque no hay nada que festejar, pero sí una gran cumbre festival por los derechos humanos en Nicaragua, donde las voces las tenga la gente de la cultura, los escritores, los poetas, los músicos, y organizaciones de derechos humanos. Me parece que para la promoción y para que se sepa bien qué está sucediendo en Nicaragua, también vale escuchar otras voces que estén por fuera, si se quiere, de la política y de los partidos políticos. Muchas gracias, Marcelo. Fundamental. Y me sumo a darle mucha fuerza a detenidos. Sí. Quiero que la penúltima palabra y gran intervención del compañero Carrión, solo un aviso comercial, no más, comercial tampoco es la palabra, pero decir que hay en estos momentos más de 300 personas conectadas en las distintas redes y se ha compartido este diálogo en más de 80 medios que están dando y están siguiendo este debate y esta conversación. Así que está siendo muy fructífero. Compañero Carrión, adelante, y después dejamos a Héctor Mairena, quien se ha echado gran parte de este trabajo al hombro. Por favor. ¿Está por ahí? Sí, disculpe. Muchas gracias, José. En primer lugar, quiero agradecer a todas las expresiones de solidaridad y de compromiso con impulsar una mayor solidaridad, no solo de los propios partidos que forman la Alianza Progresista, sino también de influir en los gobiernos, que en algunos casos pues, son gobiernos afines a los partidos que están reunidos acá. Segundo, la importancia de levantar la voz, especialmente de sectores que Ortega ha considerado como sus amigos o sus aliados, ¿verdad? Y aquí viene pues todo este tema de abrir los ojos o presionar
a los sectores de la izquierda internacional que siguen prisioneros de algunos esquemas ideológicos y de unas visiones simplistas de la realidad. En Nicaragua no hay una lucha entre una pequeña nación agredida y el imperialismo norteamericano. En Nicaragua lo que hay y lo que ha habido desde hace ya varios años es una lucha por la democracia. Es decir, es una lucha por acabar con una dictadura que se comenzó a construir desde el primer momento que regresó Daniel Ortega al poder. Ortega regresó al poder con un plan específico para ir cooptando y controlando todas las instituciones del Estado y a partir de ahí construir su poder y que ya no estuviera sometido a los vaivenes de una democracia real o de unos procesos electorales verdaderos. Sí, desde entonces se ha reelecto no sé cuántas veces, o no sé si debería decir reelecto, o se ha confirmado usando los mecanismos de la democracia para acabar con la democracia. Y en este sentido, esta no es una lucha entre la izquierda y la derecha tampoco, ¿verdad? Es una lucha entre democracia y dictadura. Y para mí, una izquierda que no está profundamente comprometida con la democracia y con la defensa de los derechos humanos, no tiene validez, no representa las mejores aspiraciones de los pueblos y como igualmente la derecha, ¿verdad? Y Ortega nos ha dejado esto bien claro. En las cárceles, en estos momentos, hay gente de todos los signos políticos, ideológicos, porque Ortega sí entiende, ¿verdad?, que él está enfrentado contra cualquiera que se le quiera oponer, contra cualquiera que manifieste aspiraciones de libertad y de democracia. Es decir, Ortega lo entiende y no hace distinciones. Así que es impresionante, ¿verdad?, cómo a muchos les cuesta aún reconocer estas cuestiones que son esenciales, ¿verdad? Y los derechos humanos de las personas y las libertades fundamentales están por encima de cualquier otra consideración. Nosotros tenemos y no me refiero, cuando digo nosotros no me refiero solo a UNAMO, sino un amplio espectro de lo que constituimos la oposición en Nicaragua. Estamos pero absolutamente comprometidos con una salida cívica y que pasa por un proceso electoral. Estamos convencidos de que no hay solución que no pase por ahí, aún entendiendo que unas elecciones correctas no resuelven el problema. Porque luego tendremos que seguir todo el proceso de lo que yo llamo desorteguización de las instituciones del país, porque el Poder Judicial está completamente sometido a Ortega, la policía está completamente sometida a Ortega, todas esas cosas tendrán que ser tareas enormes que vienen después de unas elecciones, pero lo primero es llegar ahí, lo primero es llegar a esas elecciones verdaderamente libres, verdaderamente participativas, donde no hayan exclusiones. Ese no es el caso de las elecciones que se van a producir el 7 de noviembre en Nicaragua, donde una gran parte de la fuerza de oposición estamos excluidos, no tenemos posibilidades ni de participar electoralmente, ni de tener candidatos, estamos completamente excluidos. Los principales candidatos están en las cárceles, que aspirantes a la presidencia están en las cárceles. El pueblo está totalmente imposibilitado de movilizarse, de manifestarse de cualquier manera, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene patrullas policiales frente a sus casas por horas o por días o por semanas enteras, que son acosados permanentemente. Hay un incremento significativo de los exiliados en estas últimas semanas en Nicaragua. Entonces, todo el sistema, toda la estructura electoral está absolutamente controlada por los partidarios de Ortega. Estas elecciones, así como están, no son las elecciones que nos puedan dar una salida a la crisis. Y cada día que pasa es más difícil que sea posible corregir esa situación. Entonces, lo que resulta de estas elecciones no va a ser realmente un gobierno legítimo, ¿verdad?
porque nada de este proceso es legítimo, es correcto, es mínimamente democrático. Entonces, yo en nombre de todas las víctimas que han habido desde el abril de 2018, ¿verdad? La gran mayoría jóvenes, estudiantes, pero también muchísimos trabajadores, ¿verdad? Y luego de todos los sectores sociales, ¿verdad? Que levantemos nuestras voces, que presionemos a los gobiernos, que convenzamos uno a uno, a otro y a otro y a otro, de que no se puede ser progresista, no se puede ser izquierda, si no se defienden como punto de partida las libertades democráticas y los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Carrión, por las luces y el camino que nos presenta. Creo que se han dado varios elementos acá de que en el sentido de la acción conjunta con otras que se van a conocer, por cierto, la declaración de la Alianza Progresista y de otros las podemos reunir y distribuir. También le pido a ustedes que a los como miembros y dirigentes, muchos de los que están presentes, dirigentes de organizaciones grandes, globales, u otras de partidos regionales, que por favor también la información la transmitan a sus propios militantes, pero también, como felicitaba el otro día atrás al Frente Amplio del Uruguay y también a UNAMOS, que además de partidos, militantes de partidos, tienen organizaciones sociales que le dan fuerza y la mantienen viva, como lo que fue el proceso de reunir firmas en Uruguay, lo que ha sido el apoyo de organizaciones sociales fuerte en Nicaragua por parte de UNAMOS. Avancemos también en esa dirección. Quiero, antes de la palabra a Héctor, señalar que nosotros teníamos la clara intención de que participaran en representación de las víctimas, de los presos, familiares de los presos, y eso no fue posible porque el temor y también los amedrentamientos de quienes podrían participar era poner en riesgo a esas personas. Y nosotros no estábamos disponibles para que eso ocurriera en estos días y decidimos también aconsejarle y conversar y cuidar a nuestros compañeros que el régimen, al estar presente hoy día acá, podían ser sancionados y podríamos desconocer hasta sus paraderos finalmente. Excuso a Connie Reuters, que está en un compromiso personal que nos había avisado con mucho tiempo de anticipación. Y Héctor, por favor. Héctor Mairena, tu cierre y tu compromiso, nuestro compromiso para adelante. Muchas gracias, José. Primero quiero agradecerte por haber moderado esta actividad que me parece ha resultado un éxito. Agradecer a Progresistas en Red, a la Fundación de Progresistas en Red de Argentina, a la Fundación de Estudios Progresistas de México, que han compartido también en sus redes sociales este evento. Igualmente a Artículo 66, que es un medio nicaragüense de mucha importancia. Solamente quiero decir dos cosas. El aislamiento y el repudio de la dictadura de los Ortega Murillo en las últimas semanas se ha afianzado. Nosotros hemos solicitado y solicitamos a la comunidad internacional en general, organismos multilaterales, organismos regionales, partidos políticos, internacionales, políticas, afianzar aún más ese aislamiento y ese rechazo a la dictadura de los Ortega Murillo, que ha sumergido a Nicaragua en una verdadera tragedia, todo motivado por aferrarse al poder. Las elecciones de noviembre, como señaló Luis Carrión repetidamente, han sido liquidadas como una oportunidad para transitar en Nicaragua a la democracia. Nosotros como partido, en conjunto con todos los aliados nacionales, seguiremos luchando por la liberación de los presos políticos, por el alto a la represión y porque en Nicaragua haya elecciones verdaderamente libres, transparentes, inclusivas.
Ese es el camino. Y ese es el camino que nuestro partido, que fue fundado hace 26 años, estableció como el único camino legítimo para llegar al gobierno, la vía electoral, toda vez que esas elecciones sean libres y transparentes. Y finalmente, nosotros como fuerza progresista, como miembros de este amplio espectro que hay en la Alianza Progresista y en la Alianza Progresista de las Américas, que es la expresión regional, hemos sostenido que hay 3 premisas de las fuerzas progresistas para que se consideren como tal. Primero es la defensa inequívoca de la democracia, la lucha por la democracia. Segundo, la reivindicación, el respeto y la lucha por los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Y tercero, la lucha contra la corrupción. Y en Nicaragua ni hay democracia, hay una violación sistemática a los derechos humanos y la dictadura de los Ortega Murillo ha hecho de la corrupción su práctica cotidiana. De tal manera que allí está recogido, digamos, lo que debe ser el compromiso de las fuerzas progresistas por conquistar la democracia, que haya respeto a los derechos humanos y eliminar la corrupción, que es un mal que corroe a muchos países en América Latina. ¿Qué se puede hacer? Todo ayuda. Ya Luis Carrión planteó la necesidad que presionemos en cada uno de los países que estamos a los gobiernos para que tengan también una posición inequívoca, clara, explícita, de rechazo a la dictadura de Daniel Ortega y sus crímenes. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras, y tengan la plena seguridad que nosotros continuaremos hasta conquistar nuestras metas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor. Antes de cerrar, de cortar, ¿aló? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Solamente decir que las peticiones que se hicieron las vamos a cumplir en términos de la información y de compartir la información y reafirmar el compromiso de la Alianza Progresista en hacer eso y en establecer las relaciones con otras organizaciones de características similares en la región y básicamente desearles a ustedes, compañeros, y comprometernos que, como siempre, fuerza, convicción, unidad, rebeldía, y solamente de esa manera podemos avanzar. Muchas gracias.